El Señor les bendiga, hermanos y amigos de Iglesia Bautista Conservadora de Lajas. Es una bendición en esta noche estar nuevamente delante del Señor y delante de su palabra y delante de ustedes también para reflexionar en el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Sean todos bienvenidos y espero y confío que este haya sido un día pues que lo hayan pasado bien con la ayuda del Señor. El domingo pasado inicié una serie de mensajes en la iglesia, en el templo, como secuela de los mensajes anteriores sobre el tema de la tentación. Y en esta ocasión, pues serán sobre la firmeza del cristiano. Está muy relacionado a ambos temas, como una continuación, viendo unas áreas específicas. Más específico aún, sobre la lucha para proteger esa firmeza que el pasaje que vamos a ver propone. Firmeza en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Bien? Yo les invito a que lean conmigo entonces en Efesios capítulo 6, donde vamos a estar trabajando los versículos específicamente del 11, 13 y 14. Ahí es que me voy a enfocar en esos tres versículos en específico, aunque el pasaje, el contexto viene siendo desde el versículo 10 hasta el versículo 17. Quisiera orar un momento para pedir la dirección del Señor en este momento de reflexión de la palabra, de su palabra santa. Padre, en esta hora miramos a ti, Señor, profundamente agradecidos de tus cuidados, de tus bendiciones para este día, de tus grandes misericordias con las cuales hoy, Señor, tú nos has asistido, Señor. Quiero agradecer también la oportunidad una vez más, el privilegio de tomar tu palabra para desde ella exhortar a los oyentes, muy en especial nuestros hermanos de la Iglesia Bautista de Lajas. Señor, y que esta exhortación sea en mi corazón también de provecho para la firmeza en Cristo a la cual tú llamas a tu iglesia. Señor, y quiero en esta hora pedir que tu Santo Espíritu sea dirigiéndome y sea también tu Santo Espíritu dando entendimiento de tu palabra a los hermanos que escuchan. Estas cosas, Señor, las encomiendo a ti agradecidos, mirando a tu suficiencia, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Leo en la palabra del Señor, entonces, hermanos, en el libro de los Efesios. Voy a estar aquí en el capítulo 6 para ver los versículos. Voy a leer los versículos del 10 al 14 de una sola vez. Dice esta palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Amén. El Señor bendiga esta palabra en cada uno de vuestros corazones. Yo quiero que miremos a la realidad que nos plantean estos versículos, sobre todo a las razones básicas para que nos vistamos de toda la armadura de Dios, que es la propuesta que está haciendo el pasaje, está haciendo el apóstol aquí para nosotros los creyentes en Cristo Jesús, a quienes se nos ha dado por el sacrificio de Jesucristo todas las cosas que son necesarias. No se trata
de nosotros reclamar un terreno que todavía esté sin conquistar, porque la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue completa y consumada. Y nosotros Él ha ganado todo territorio y nos lo ha dado a nosotros como iglesia suya. Y lo que tenemos entonces es que nosotros mantenernos firmes en todas estas bendiciones, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado a cada uno de los que somos sus hijos por la fe en el Señor Jesucristo. En primer lugar, tenemos allí como razón básica para vestirnos toda la armadura de Dios, la lucha espiritual contra el diablo. ¿Bien? Sencillamente se trata de una lucha contra entes, como esto lo vimos ya el domingo pasado a modo de introducir lo que es la serie, vamos a ponerlo así, lo que es esta lucha, para que estemos apercibidos de ella. Es una lucha que es espiritual porque es contra entes espirituales gobernados, ¿verdad?, por su comandante, vamos a ponerlo así, en jefe, que es el mismo Satanás. Fíjense ustedes los versículos 11 que nos habla allí, para que tengamos una idea de cuál es la realidad de esta lucha, ¿verdad?, en la cual los creyentes también estamos inmersos. Nos habla el versículo 11 de las acechanzas del diablo. El versículo 12 nos define o nos señala cuáles son esos entes espirituales contra los cuales nosotros nos enfrentamos o luchamos. Dice aquí, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Fíjense que entonces es una lucha que se da en un plano arriba celestial, en las regiones celestes, pero que de una manera bien significativa y agresiva, los creyentes, la iglesia, los hijos de Dios, pues sentimos el embate de todas estas cosas, de todas estas artimañas que se están dando, todas estas pruebas, todos estos desafíos, todas estas persecuciones, todo el sufrimiento, el desaliento, las dudas que vienen al creyente, ¿verdad? En un sentido, si pudiéramos decir, porque algunos creyentes lo ven así, porque a veces no entienden estas cosas o no las han visto, no han meditado en ellas, aparentes derrotas, pues detrás de todo esto hay unas fuerzas espirituales que son reales, ¿verdad? Nosotros acostumbramos muchas veces a echar culpas y mirar a personas y enojarnos con personas, ¿verdad? Pensando que son las personas mismas, cuando hay detrás de las situaciones un escenario que nosotros no podemos percibir, pero que está muy activo. ¿Bien? Y entonces el versículo 13, allí en esta porción que leímos, nos habla para que podamos resistir el día malo. Fíjense cómo entonces la misma palabra, el mismo apóstol describe el momento en que vivían los cristianos cuando él dio esta exhortación. Y hasta el día de hoy, y hasta que el Señor venga, el ambiente en el cual estamos inmersos nosotros como pueblo del Señor Jesucristo. ¿Bien? Es un día malo, son circunstancias, y eso no hay que ser enfático en dar ejemplos, porque todos y cada uno de nosotros conocemos algún detalle de ese día malo que nos toca vivir. ¿Quién no ha dicho en algún momento, cuando se le pregunta ¿cómo tú estás? ¿Quién no ha respondido en algún momento? Pues estoy pasando un mal momento. ¿Por qué estás pasando un mal momento? Precisamente porque estamos viviendo en este día malo, que la palabra de Dios y el Señor, en este caso a través del apóstol, dice que nosotros estamos inmersos. Entonces vemos también que hay una necesidad de proteger esta firmeza. Por eso es que se nos habla allí en segundo lugar una razón básica para vestirnos toda esta armadura de Dios que se nos propone aquí, por la necesidad de proteger esa firmeza en el Señor. ¿Bien? No es una firmeza que nosotros tenemos en un sentido que ganar. Es una firmeza que es para nosotros pararnos firmes, plantarnos firmes, ¿verdad?, en esta lucha,
con toda la armadura de Dios puesta para proteger esa firmeza en el Señor. La fuerza del creyente por la fe en nuestro Señor Jesucristo es espiritual. ¿Bien? Según enfrentamos una lucha espiritual de entes espirituales de maldad, también nosotros contamos con una fuerza espiritual, que es la fuerza que viene del Señor mismo. ¿Okay? Una fuerza espiritual de parte de Dios para con cada uno de nosotros. Entonces, no solamente es espiritual, sino que es fuerte en el Señor. Porque dice, porque nuestras armas son poderosas en Dios. Como lo dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 10 y en ese versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. No hay manera que podamos nosotros buscar subterfugios, buscar opciones con las cuales nosotros nos podamos defender de los ataques del enemigo, que no sean esta armadura de Dios que propone el escritor en esta carta de Efesios. Bien, entonces esta exhortación de vestíos de toda la armadura de Dios es, en primer lugar, un llamado al creyente a que seamos cuidadosos y no seamos ingenuos. Pensar o creer que estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza hoy, que estar en una victoria hoy, es suficiente para mañana, para pasado y hasta que el Señor regrese, pues es precisamente una sutileza y una acechanza del enemigo de las almas contra la firmeza tuya y la firmeza mía en el Señor. Si Él puede convencernos a nosotros de que no tenemos que estar proactivos, de que no tenemos que estar vigilantes y con esta armadura del Señor puesta, porque ya ganamos ayer una victoria, oramos al Señor, el Señor nos respondió y nos ayudó y podemos contar esto como una victoria y dejarlo allí y entonces quitarnos la armadura en cierta medida, distraernos, ponernos relax. Si Él consigue que nosotros pensemos que eso puede ser así y que la victoria de ayer es suficiente, pues ha ganado un paso dentro de esta firmeza a la cual nosotros tenemos que mantenernos firmes. Bien, así que somos llamados a que nos plantemos en las promesas de Dios, en todo lo que el Señor nos ha dado contra las acechanzas y el embate del enemigo. En esta trampa, ¿verdad?, de hacernos pensar que podemos estar relax en la firmeza de nuestra fe, es una trampa en la cual cayeron grandes hombres de la Biblia. Hermanos, este es un principio, este principio de la fortaleza en el Señor y de proteger esa fortaleza con toda la armadura de Dios, rige en muchos lugares de las Escrituras. Por eso es que en 1 de Corintios capítulo 12, capítulo 10, por ejemplo, versículo 12, y es un pasaje que en una reflexión pasada nosotros reflexionamos. Dice esta palabra de Dios: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es decir, afírmese. ¿Usted piensa estar firme? Pues mire, afírmese. Es el sentido que tiene este pasaje a la luz de lo que estamos viendo entonces en Efesios. Nos es necesario estar firmes. Así que si pensamos estar firmes, no nos descuidemos, no nos distraigamos. Pongámonos toda la armadura de Dios, porque nos es necesaria. Hermanos, quiero ilustrar esto. Imaginemos a un cristiano que piensa que está firme. Tengo poder, dice, mucho poder. ¡Wow! ¿Qué más necesito? He tenido una gran experiencia espiritual. Siente que ha sido lleno con el poder, ¿verdad?, con todo poder. Y yo te pregunto, ¿te ha pasado eso a ti en algún momento? Yo creo que sí te ha pasado. A mí, pues también he tenido esa impresión, he tenido, pues, vamos a ponerlo así, esa circunstancia. Pero peligro, porque el rey David fue uno de esos hombres.
que estamos tratando de describir en esta ilustración, habiendo conquistado prácticamente ya a todos sus enemigos, ya en la última fase de su reinado, había vencido prácticamente a todos sus enemigos, conquistado todos los territorios, ya casi no había más mucho que hacer. Él vino a estar satisfecho en espíritu. Él se engrió. Todos sabemos lo que es estar engreído, ¿verdad? Como resultado de los triunfos, de las victorias, de la comodidad, ¿verdad? Que había ido ganando con el tiempo. Y fue en ese estado de ánimo, fue en esa circunstancia cuando vino Satanás y lo indujo, lo tentó a que hiciera un censo en Israel. Primera de Crónicas, capítulo 21, solamente para que lo tengan de referencia y después vayan ahí y vean el pasaje completo. Habla de este suceso lamentable, triste, doloroso, porque trajo mucho sufrimiento a aquel pueblo de Dios en aquel momento. ¿Cuál era el propósito de David con este censo? La misma palabra lo dice. Cuando Joab, su ayudante principal, le dijo, no hagas eso, ¿verdad? No es correcto. Inclusive le dijo, le insinuó de que está pecando contra Dios al tener una idea como esa, ¿verdad? Dar una orden como esa. ¿Cuál fue entonces el argumento que le presentó? La razón que le dio David. Le dijo, para que yo lo sepa. ¿Por qué tenía David que saber cuántos hombres habían en todo su reino? Pero él quería saberlo. Satanás lo indujo a eso, hermanos. Bien, para que yo lo sepa. En el proceso, aunque Joás pulsó con él, terminó haciendo el censo, aunque no lo hizo en una forma total en todo Israel. Aún con todo y eso, ¿saben de cuántos se enteró David que había hombres en su reino? 1.500.000, 1.570.000, dice la palabra, que usaban espada. No, eso, un ejército poderoso, eso es mucha gente, ¿ok? Todos armados. ¿A qué podría llevar esto entonces al rey? ¿No sería a enorgullecerse, a pavonearse, ¿verdad? A presumir del ejército que él tenía? Miren, todo eso estaba envuelto aquí en lo que pudo haber sido entonces la motivación que tuvo David en aquel momento, inducido por Satanás. Dice la palabra de Dios que esto desagradó a Dios. Y Dios entonces hirió a Israel. ¿Saben cuántos murieron por causa de ese desatino de David? 70.000 hombres, 70.000 personas murieron en todo Israel porque Dios paró al ángel, detuvo al ángel de la muerte, ¿verdad? Que estaba haciendo juicio sobre este desatino que había cometido David. También tenemos en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 2 al 7, el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol fue enseñado por Dios en experiencia personal acerca de este gran peligro. ¿Okay? Y déjeme llamarlo peligro, déjeme llamarlo bendición peligrosa. ¿Y por qué bendición peligrosa? Bueno, porque, hermano, es una bendición estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta es una exhortación, es precisamente la exhortación que se nos está dando aquí en Efesios capítulo 6 y versículo 10. Pero a la vez es un peligro. Veámoslo ilustrado entonces en el testimonio que el apóstol Pablo da en esta porción que les he citado. Capítulo 12, versículos del 2 al 7 en 2 de Corintios. Voy a leer la palabra del Señor en esta sección. Dice el apóstol Pablo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé,
Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero no de mí mismo. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobre manera. Wow, qué tremendo el testimonio del apóstol aquí, hermanos, en Cristo. ¿No es este un cuadro glorioso el que describe el apóstol Pablo? Aunque no se trata o no se trate en nuestra bendición de esta fortaleza en el Señor y en el poder de su fuerza, de experiencias como de una visión como esta, como la del apóstol, ¿verdad? Sino más bien de la expresión de la vida de Cristo en nosotros. ¿Bien? De que estamos en Cristo o de que estemos en Cristo conscientes de lo que Cristo es, de lo que Él ha hecho por nosotros y de quién Él es ahora, teniendo nosotros los pies en la tierra. Eso es lo que está envuelto en el significado y en la definición, ¿verdad? De estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero volvamos a Pablo. ¿De qué peligro se trataba la bendición de su experiencia? ¿Y cómo lo protegió Dios? La respuesta es la siguiente. Bueno, Dios lo protegió por medio de un aguijón, de un mensajero de Satanás. Dice la palabra de Dios aquí, para que no anduviera envanecido, para que no anduviera orgulloso, para que la grandeza de las revelaciones, dice él, no me exaltase desmedidamente, para que no me enaltezca sobremanera. Es lo que confiesa el apóstol Pablo aquí. Entonces lo que tenemos aquí es la experiencia, hermano, de que aquel aguijón en la carne de Pablo vino a ser en él lo que la armadura de Dios que él está proponiendo aquí en Efesios, en este pasaje de Efesios, está diseñada para hacer en el creyente, protegernos, ¿verdad?, de la firmeza en el Señor hasta el final. Porque Satanás va a estar siempre buscando, aunque no nos pueda derrotar, va a estar siempre buscando la manera de quitarnos de esta firmeza, de que no demos buen testimonio del Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos y hermanas en Cristo, ¿te das cuenta tú de por qué ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza, así como a la vez vestirnos de toda la armadura de Dios, tienen que ir de la mano, sin enfatizar una exhortación a expensas de la otra, ni predicar una de las dos desconectada de la otra? Toda la armadura de Dios es para proteger nuestra firmeza. Si no nos ponemos toda la armadura de Dios, no podremos entonces permanecer firmes. No podemos hablar y predicar una cosa indistinta o aparte de la otra. Ambas van y tienen que estar juntas. ¿Quiere usted mantener su firmeza en el Señor? ¿Quiere crecer en esa firmeza en el Señor? Pues entonces vístase. Yo me tengo que vestir también esta armadura que propone el apóstol aquí. Toda la armadura. Y fíjense que es la armadura de Dios, no es la armadura que podamos comprar o obtener en alguna otra fuente. Esta exhortación entonces de vestidos de toda la armadura de Dios es además un llamado a que seamos cuidadosos y no selectivos. O sea, a que no seamos caprichosos al proteger
o defender nuestra firmeza en el Señor Jesucristo. Dios nos ha provisto de defensa contra todos los ataques de Satanás. Nos ha dado toda la armadura de Dios, y esto es clave, hermanos, nos ha dado toda la armadura. Estamos súper provistos, no necesitamos nada más. El combo está completo. Es hablándolo en un lenguaje que lo podamos entender, ¿verdad? Lo que está propuesto aquí. Y seríamos entonces nosotros como creyentes soldados negligentes y vulnerables a los embates del enemigo si descuidamos esta provisión de Dios a nuestro alcance inmediato. Y digo alcance inmediato porque está tan cerca de ti y de mí como abrir la Biblia, como conocer a Dios a través de la Biblia, conocer todos los recursos que Dios nos ha dado, todo lo que Cristo ha hecho, todo lo que es Cristo, todo lo que es Dios en sus atributos y perfecciones. ¿Cuál es nuestra posición ahora que somos creyentes en el Señor Jesucristo? Hermanos, está al alcance de que nosotros crezcamos en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Dr. Martin Lloyd-Jones afirma que toda la armadura de Dios es un entendimiento y aplicación de la verdad del Evangelio. Por lo tanto, tenemos que saber en quién hemos creído. En otras palabras, eso es parte de esta armadura de Dios y de estar firmes en el Señor Jesucristo. Nuestra identidad tiene que estar claramente establecida y definida en nuestros corazones según el Evangelio del Señor Jesucristo. Toda la Escritura tiene que estar envuelta en este proceso porque toda tiene que ver, ¿verdad?, con la armadura de Dios. Él añade entonces que toda esta armadura del Señor y estar firme en ella significa tomar todo el cuerpo de doctrina cristiana. ¿Bien? Él enfatiza que cada parte de esta armadura es absolutamente esencial si vamos a permanecer firmes. Y que la primera cosa que debemos aprender es que no estamos en la posición de dejar o de tomar una parte de la Biblia en preferencia de otra, ¿verdad? A modo de aplicación, ¿te han preguntado alguna vez por qué existen tantos grupos? Llamémoslo iglesias, denominaciones o movimientos, etcétera, dentro del cristianismo. La razón básica reside en este punto, hermano, de no atender por igual a toda la palabra de Dios, sino a doctrinas particulares o a secciones o a parte de la palabra con preferencia particular sobre otras partes de la Biblia. Entonces tenemos que estudiar todas las partes de las Escrituras. ¿Okay? Vestidos de toda la armadura de Dios es tomar toda porción de la Escritura bíblica. No es solamente, pues, leer, hermanos y hermanas en Cristo, pues los proverbios, porque son tan buenos, me dan tantos consejos, o solamente leer y conocer los salmos, o alguna porción específica de la palabra del Señor. No, vestidos de toda la armadura de Dios es tomar toda porción de la palabra de Dios sin preferencia de una parte por sobre otra. Bien, entonces el llamado y la aplicación viene siendo a que no nos quedemos en el evangelismo. Tampoco nos debemos quedar en la justificación. Debemos tomar la glorificación, debemos estudiar las profecías, debemos echar mano de todo el consejo de Dios, no dejando nada por decir cuando se trata de enseñar o de predicar la palabra de Dios. Quiero cerrar con una pregunta básica. ¿Está el pueblo de Dios vistiéndose con toda la armadura de Dios?
Cuando el apóstol Pablo exhorta, vestíos de toda la armadura de Dios, acepto el reto personal a afirmar mis convicciones por la palabra de Dios. Acepto el reto a afirmar y a evaluar mis pensamientos a la luz de la palabra de Dios, a tomar mis decisiones según la Escritura, según la palabra de Dios. Ellas nos han sido dadas, hermanos, para que nosotros estemos firmes de una manera integral. El mismo apóstol Pablo lo expresa como un deseo para ti y como un deseo para mí hasta la venida del Señor, hasta que el Señor venga. Y con esto cierro con la lectura de este texto bíblico. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. He leído en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Tenemos que ponernos toda la armadura de Dios, porque se trata de guardar y defender nuestra firmeza hasta que haya acabado todo, hasta que todo pase. Todo definitivamente llegará a su fin en términos de la lucha contra el enemigo y todo lo que es este mundo malo, cuando nuestro Señor irrumpa glorioso en su segunda venida para llevarnos a estar eternamente con Él y hacer y pasar entonces juicio sobre las naciones, sobre los que se han negado a confiar en el Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Así que si tú en esta noche has estado escuchando este consejo, estos principios desde la palabra de Dios, yo te invito a que tú tomes en serio la palabra, quieras conocer a Dios, quieras buscarle. Él te invita, ¿verdad? Él promete que si tú le buscas, le vas a encontrar. Vas a ser encontrado por Él. Así que desde el Evangelio del Señor Jesucristo yo te exhorto a que tú confíes en Cristo. Veas en el Evangelio, sepas que el Evangelio habla de tu necesidad de un Salvador por causa de tu pecado, de tu relación rota con Dios, ¿verdad? Desde los días de Adán hasta el día presente en aquellos que no han confiado en Cristo. Mires el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Mires y sepas que Él tomó el lugar de castigo tuyo y mío, para que ahora tú puedas ser perdonado, tú puedas ser perdonada. Él resucitó de entre los muertos para garantizar ese perdón, estando a la diestra del Padre, para recibirte, presentarte delante del Padre como si nunca hubieras verdaderamente perdonado. Esto es escapar de la ira venidera que viene. El Señor Jesucristo hizo esto por ti cuando vino aquí a esta tierra. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no hay manera que tú puedas estar y prepararte para un encuentro con Dios pensando que Dios te va a abrir las puertas del cielo si no le recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, y entonces puedas mantener y ponerte esta armadura del Señor, que en un sentido te la puedes poner hoy oyendo este Evangelio y confesando a Jesucristo como Señor y Salvador personal. De allí en adelante hay una victoria completa y total garantizada por el Señor Jesucristo, que es de lo que hemos venido y estaremos hablando en las próximas veces que reflexionemos acerca de este tema. Que el Señor te bendiga ricamente. Amén. Agradecemos tu palabra que nos has dado en esta noche, Señor, para reflexionar sobre la importancia que debe tener para cada uno de nosotros el guardarnos, Señor, del mal, de este mundo malo que nos rodea, de ser activos y proactivos en, Señor, estar inmersos en tu palabra, estar inmersos en la oración, en procurar, Señor, guardar nuestra cercanía contigo. Todas estas son maneras, Señor, de nosotros tomar todo el consejo de tu palabra, coger toda la armadura tuya para estar firmes
en este tiempo difícil que nos corresponde vivir. Oh Padre amado, te damos gracias porque cuando vemos un pasaje como este, como lo seguiremos viendo, tenemos esperanza. Tú no nos has dejado, Señor, al garete, ni nos has dejado desprovistos de la protección y la defensa que es en ti, Señor. Te bendecimos y te exaltamos y te damos gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Amén.